En estas últimas semanas se ha vivido en España un movimiento en defensa de las pensiones públicas, motivado por una revalorización de apenas un 0,25% de cada pensión. Este hecho ha llevado a miles de pensionistas a las calles a protestar por lo que consideran una subida injusta de las pensiones, que no se adecúa a la subida del coste de vida y que provoca una pérdida de poder adquisitivo. A pesar de ser un problema que ya lleva mucho tiempo debatiéndose, la movilización ciudadana ha intensificado la disputa entre las fuerzas políticas y es uno de los temas más tratados en los medios de comunicación. A pesar de ser un tema tan mediático y ocupar horas en televisión y en mensajes desde los portavoces de cada partido, hay una gran desinformación al respecto, y por ello realizo este vídeo. ¿Cuántos son las pensiones? Este es un error que comete mucha gente, y es pensar que las pensiones no es tanto dinero, o es poco, o es mucho pero realmente es poco. No. Las pensiones es muchísimo dinero. Actualmente, en los presupuestos generales prorrogados de 2017, podemos ver que las pensiones suponen cerca de 140.000 millones de euros. Es más del 40% de todos los presupuestos generales del Estado, y un 12% respecto del PIB. Esto quiere decir varias cosas. La primera es que las pensiones tienen un peso muy grande en la economía. La segunda es que cualquier cambio porcentual en el gasto en pensiones, por pequeño que sea, aumenta enormemente el presupuesto. Y la tercera es que hay muchos pensionistas y tienen un gran poder de presión política. Como podemos ver en este gráfico, el gasto en pensiones no ha parado de crecer desde que se tienen registros. Incluso desde 2008 hasta hoy, es decir, durante la crisis, el gasto en pensiones ha crecido a una tasa media superior a un 5%. A diferencia de otros colectivos, el sector de los pensionistas es uno que apenas se ha visto perjudicado durante la crisis, y que incluso se ha visto favorecido comparativamente respecto a otros colectivos, como el de personas menores de 30 años. Y en comparación con otros gastos del sector público, la diferencia es clara. Mientras que para casi todo lo demás se ha seguido una política de recortes, las pensiones han subido y mucho, incluso por encima del IPC. Esto sin duda daría para muchísimo de qué hablar, pero no es el propósito de este vídeo. En este vídeo únicamente pretendo dar una información clara de cuál es la situación actual del sistema de pensiones y cómo funciona. Funcionamiento. El sistema de pensiones ha sido catalogado muchas veces como un sistema de solidaridad entre generaciones. Esto es, los trabajadores actuales pagan las jubilaciones de los trabajadores pasados. Este sistema plantea una serie de problemas inherentes al modelo que trataré más adelante, pero antes contaré la primera mentira sobre las pensiones, que es su nombre. No es un sistema solidario entre generaciones, sino que es un sistema Ponzi. Más concretamente es un sistema Ponzi de participación obligada. A partir de ahora me referiré a él como SPPO. A diferencia de un sistema Ponzi habitual, en el SPPO no se promete una gran rentabilidad a corto plazo para captar nuevos inversores y, en teoría, no hay ningún estafador. En el SPPO se consigue dinero de los que están ahora mismo trabajando para pagar las pensiones de los que anteriormente estaban cotizando, con la promesa de que en el futuro ellos recibirán una pensión. Con el paso del tiempo, los que ahora están aportando pasarán a ser receptores de capital. Los participantes más longevos desaparecerán del sistema por defunción e irán entrando eventualmente nuevos participantes. De tal modo que siempre haya gente pagando y gente recibiendo dinero, y siempre haya gente entrando y gente saliendo del sistema. El sistema funciona siempre y cuando haya más gente aportando dinero que gente recibiendo. Y aquí viene el principal problema del sistema de pensiones. Hay dos problemas principales en el sistema de pensiones. Uno es la demografía y otro es el mercado laboral y el modelo productivo de España. El primer problema es poblacional. Por todos es bien sabido que España envejece. Cada vez hay más población anciana y menos población joven. Esto se ve reflejado en la pirámide poblacional, que actualmente se encuentra invertida. Es más ancha en la parte alta de la pirámide, es decir, en la parte de población con mayor edad, y más estrecha en la parte de abajo, es decir, en la parte de población más joven. Esto supone un problema lógico. A medida que pasa el tiempo, hay más personas en edad de percibir una pensión que en edad de trabajar para poder pagarla. El SPPO se hunde. Se estima que para 2050 habrá un 10% menos de población y que el 37% tendrá más de 64 años. Este no es un problema que afecte solamente a España. Prácticamente todos los países desarrollados afrontan un problema similar. El paradigma es Japón. Allí han buscado una solución apostando por los autómatas para producir. En España, en cambio, hemos apostado por la inmigración indiscriminada.
a pesar de que el mercado laboral no puede absorber toda esta nueva entrada de trabajadores. Entonces llegamos al segundo problema del sistema de pensiones, que no es otro que el mercado laboral. En España el nivel de desempleo es muy alto y los salarios bajos. Esto provoca unas cotizaciones paupérrimas a la seguridad social. La principal explicación a esta situación es que en España la productividad laboral es muy baja, y esta es la que determina el salario, como podemos ver en el siguiente gráfico. Mucha gente entonces llega a la conclusión de que si en España los salarios son bajos, ¿por qué no subimos los salarios? ¿Por qué el salario mínimo interprofesional no se sube? Bien, lo cierto es que esto no soluciona nada. Lo primero es que una subida de los salarios reduce competitividad en las empresas, y algunas hasta pueden tener pérdidas. Lo segundo es que una subida porque sí de los salarios, sin tener en cuenta la subida de productividad, con el paso del tiempo lo que hacen las empresas es subir los precios, y el salario real se mantiene constante, con lo cual no se ha solucionado nada. En comparación con otros países de la Unión Europea, se podría decir, como vemos en el siguiente gráfico, que la relación salarios-productividad en España es la adecuada, entre comillas, para nuestro país. Esto, unido al problema demográfico, hace la situación actual insostenible. No obstante, si en España estuviera en pleno empleo y hubiera un salario superior, no estaríamos hablando de un problema en las pensiones hasta por lo menos el 2030, cuando se jubile la generación del llamado baby boom. La solución al problema salarial no es ni mucho menos sencilla, requiere una reforma al mercado laboral y una reforma total al modelo productivo actual. En España se ha optado por un modelo productivo basado en empleos de baja cualificación que únicamente puede competir internacionalmente a base de regulación salarial. Y si tenemos en cuenta que en España se llevan muchos años apostando por un modelo productivo basado en mano de obra poco cualificada, cambiar ahora el modelo productivo es hartamente complejo. Por tanto, cambiar ahora el modelo productivo a uno que sea basado en alta productividad del trabajo es muy difícil. Otro de los grandes errores que cometen los medios de comunicación y la población al hablar del problema de las pensiones es decir si hay dinero o no lo hay. La respuesta corta es no. No hay dinero en España para subir las pensiones al ritmo del IPC. Pero analicemos esto con un poco más de detalle. Desde que saltó la polémica con los pensionistas, se han dicho una gran cantidad de mentiras y medias verdades, como que si los políticos no hubieran robado nada o que si no se hubiera rescatado a los bancos había dinero. Esto es falso. Más allá de si esto estaba justificado, que en muchos casos no, la realidad es que no soluciona nada. Ni devolviendo todo el dinero de rescate a la banca con intereses, ni todo lo que han robado los corruptos durante estos últimos años, se podría pagar las pensiones, porque es un problema estructural que tiene consecuencias muy a largo plazo. El sector público lleva desde que empezó la crisis hasta hoy en números rojos, gastando más de lo que ingresa. Por esto digo que no hay dinero para las pensiones, porque tal y como está el sistema actual, efectivamente no lo hay. Los dos únicos modos de subir las pensiones al ritmo del IPC serían redistribuir el gasto o subir los impuestos. Pero el sistema actual es insostenible, que no te engañen. Esto no quiere decir que no haya soluciones, por supuesto que las hay, pero requieren de una reforma total y voluntad política. No se puede dejar tiradas a millones de personas que han trabajado con una promesa, que se les iba a dar una pensión el día que se jubilasen. Eso es inadmisible. Por eso en el siguiente vídeo daré algunas posibles soluciones al problema de las pensiones.